El siguiente programa es una producción de Estudio Radio Televisión y La Voz de América, desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos amigos, aquí estamos a través de Estudio Radio TV, canal afiliado a La Voz de América en Washington, Estados Unidos, y nosotros estamos acá en el norte de la sabana de Bogotá, Colombia. Hoy tenemos una entrevista exclusiva para todos nuestros amigos televidentes de nuestro canal. Tenemos al doctor Eric Giovanni Delgado. Él es médico, magíster en infecciones de salud del trópico y también es especialista en epidemiología y salud pública. Buenas, doctor Eric Giovanni Delgado. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero que la información que demos el día de hoy sea muy útil para todos nuestros paisanos de habla hispana en el sur del continente americano. Bueno, listo, claro que sí. Doctor, hoy estaremos hablando del dengue, de ese maligno mosquito que da una tremenda enfermedad. Comenzamos principalmente, ¿qué es el dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad infecciosa, febril, que es causada por un mosquito que transmite ese virus. Este mosquito generalmente está en sitios o en ciudades que tienen un nivel del mar por debajo de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Esto genera que estos mosquitos tengan su hábitat ideal. Los conocemos como Aedes aegyptis, pero también tiene un primo, un amigo que se llama Aedes albopictus. Y estos dos mosquitos en sus glándulas salivales transmiten el virus en el momento en que pican a las personas, transmitiendo el virus, y este virus empieza un ciclo replicativo en los seres humanos, generando una serie de manifestaciones clínicas, pues que lleva a que las personas se enferman y potencialmente se lleguen a morir por dengue. Claro. ¿Quién produce el dengue, este mosquito? ¿Quién lo produce? ¿O por Bueno, qué se produce? el dengue es una enfermedad infecciosa del trópico. Generalmente está en más de 128 países del planeta, donde es endémica, o sea, donde vive este vector. Y este vector, que comparte también la transmisión de Zika y de chikungunya, lleva a que finalmente, una vez una persona que esté enferma y que tenga el virus en su sangre, lo que hace este mosquito es picarlo, absorbe un volumen de sangre y allí lleva parte del virus que transmite a una persona que esté expuesta, y que finalmente lleva a que en el transcurso de entre 5 y 14 días, que es ese periodo de incubación, pues la persona manifieste sintomatología que lleva finalmente a que pueda ser el reservorio para que ese mosquito transmita el virus a otras personas. El virus, el mosquito, una vez pica a un ser humano infectado, puede transmitir el virus hasta 42 días después. O sea, toda la vida se vuelve ese mosquito infectante y puede infectar a muchísimas personas más en el transcurso de su vida. Bueno, ¿cuáles son los síntomas para saber si tenemos dengue? Bueno, desde el 2009 la Organización Mundial de la Salud clasificó la enfermedad como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y dentro de este último conocemos el shock del dengue. Entonces, el primero, que es el dengue sin signos de alarma, generalmente son pacientes que una vez fueron picados por este mosquito y que tienen el virus en su sangre. Entonces pueden presentar síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en los músculos, y esto lleva a que progresivamente empiece a presentar otros signos que ya son los que conocemos como signos de alarma, principalmente dolor abdominal, náuseas, vómito, aparición de manchas en la piel que conocemos como petequias, y eso finalmente puede llevar a que el paciente entre en un estado de deshidratación, en un shock, y finalmente fallezca. Entonces, digamos que el principal síntoma es el dolor osteomuscular, o sea, un dolor de huesos que se conoce como fiebre rompehuesos, así se conoce el dengue, y asociado a esto tenemos fiebre súper alta, bueno,
asociado a esto, el paciente presenta mucho decaimiento, pocos deseos de comer y posteriormente esto empieza a presentar una deshidratación en el paciente que lleva a que se contextualice el dengue grave y el shock del dengue o el dengue con complicaciones severas. Doctor Eric, ¿en qué parte del país se produce más el dengue? Bueno, el Instituto Nacional de Salud reportó para agosto del año pasado más de 44.000 casos de dengue, de los cuales el 50% estaba enmarcado dentro de este dengue con signos de alarma. Bueno, es importante que algunos departamentos del país están siendo azotados, principalmente región del norte del país, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Casanare, Meta, Tolima, el eje cafetero. En estas regiones que acabo de decir, casi el 70% de los casos se presentan en Cundinamarca hacia el sur de este departamento. Huila también es un departamento altamente, digamos, vulnerable por las condiciones y por las características, no solamente de vivienda, sino de condiciones para que el virus del dengue, o más bien para que el vector esté ahí. Las condiciones son generalmente los charcos de agua, hay puntos donde hay estancamientos de agua y otros factores como es el hecho de que la urbanización de zonas que son rurales o semirurales está llevando a que el vector tenga un mayor nicho para que finalmente empiece a hacer su ciclo larvario y finalmente el mosquito salga y pique o transmita el virus a otras personas, especialmente personas susceptibles como son los niños, las personas jóvenes, los ancianos, las mujeres gestantes, y esto lleva a las complicaciones de las cuales estamos hablando frente al virus del dengue. ¿El dengue se produce más en la tierra caliente o en tierra fría? No, digamos que coloquialmente en tierra caliente, o sea, regiones que tienen menos de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Claro. Entonces, por ejemplo, Bogotá, ciudades que tienen 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, no vamos a tener esta transmisión. Pero, por ejemplo, especialmente para la zona del sur de los Estados Unidos, vamos a tener que toda esta zona costera, que toda esta zona, pues es el hábitat ideal para que el vector del dengue esté allí, y si no tomamos las medidas epidemiológicas específicamente sobre identificación temprana de los casos y además de eso sobre el control de vectores en nuestras viviendas, pues va a llevar a que tengamos una replicación, una multiplicación del vector, y esto lleve a que más personas estén enfermas. Bueno, continuamos con la entrevista con el doctor Eric Delgado. ¿Cómo se podría diagnosticar diferenciales de dengue? ¿Cómo se podría diagnosticar diferenciales de dengue? Bueno, es muy importante que en este momento tengamos en cuenta que la fiebre, el malestar general, pues puede estar enmarcado dentro de otras enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, ¿cierto? Entonces, dentro de las enfermedades transmitidas por vectores tenemos que tener en cuenta de qué área endémica venimos, porque, por ejemplo, para ciertas áreas tenemos claro que malaria es una enfermedad transmitida por vectores. Es una enfermedad que se presenta generalmente en ciertos municipios como Guaviare, Putumayo, al norte de Antioquia, en Córdoba. Entonces, tiene una sintomatología muy similar, por ejemplo, en la malaria. Hay otras zonas específicamente del continente, como lo es la zona selvática de Brasil, Perú, Ecuador, ¿cierto? Donde tenemos malaria, pero también tenemos otras enfermedades como fiebre amarilla, donde no tenemos previamente esquemas de vacunación, o donde hay estas áreas selváticas, donde generalmente están este tipo de vectores y donde también el paciente presenta no solamente fiebre, malestar general, sino, por ejemplo, ojos amarillos, que lo conocemos como ictericia, o presenta episodios de febrículas, por ejemplo, donde hacen cada 2 o cada 3 días fiebre con escalofríos, y Zika y chikungunya, que digamos han venido disminuyendo de una manera importante. El país ha venido evidenciando cómo progresivamente se ha venido disminuyendo el número de casos de una manera importante, menos de 100 casos en un año, tanto de Zika como de chikungunya. Ahora bien,
Es importante tener en cuenta para las personas que me están escuchando que hay 4 serotipos de dengue. O sea que el hecho de que a ti te dé dengue una vez no significa que no te pueda volver a dar dengue. Te ¿Puedes puede volver a repetir? dar dengue y en los estudios serológicos que en este momento a fin del año 2022 hizo el Instituto Nacional de Salud, encontró que había la circulación de los 4 serotipos. Entonces, una persona que haya tenido previamente que haya tenido previamente exposición al dengue puede llegar a presentar nuevamente un cuadro de dengue, y este cuadro de dengue puede potencialmente ser presentar una respuesta inmune un poco más agresiva, y esto va a generar que se pueda complicar un poco más este tipo de pacientes. Claro que sí. ¿Cuáles son las fases clínicas del dengue y cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Bueno, tenemos claras unas fases de la viremia, en la cual esta primera fase está enmarcada dentro de una replicación muy alta del virus. Esto lleva a que en este momento el paciente empiece a presentar fiebre, empieza a presentar cambios en sus laboratorios. Empezamos a presentar unos marcadores serológicos para poder identificar que evidentemente se está tratando de un dengue agudo. Y posteriormente pasamos a una segunda fase donde el paciente empieza a presentar unos cambios a nivel dados principalmente por plaquetas bajas, leucocitos altos, o sea, glóbulos blancos altos, y empieza a haber una salida del líquido dentro de los vasos hacia el espacio extracelular. Eso se llama extravasación del plasma, que lleva a que finalmente la persona se empiece a deshidratar, empieza a presentar dolor abdominal porque se empieza a distendir la pared o el recubrimiento del hígado, entonces empieza a haber una distensión, y esa distensión empieza a presentar vómito, empieza a presentar dolor abdominal, y el paciente empieza a presentar un cuadro de deshidratación, de ausencia de la orina, que conocemos como anuria, y finalmente empieza a presentar todo este cuadro grave con petequias, que es este tema de puntos rojos, digamos, en la piel, y que nos está hablando de que hay una extravasación importante del plasma y de que el paciente se está complicando. Entonces, digamos que esas son las fases del dengue que es importante que las personas las reconozcan. Hago el llamado a que cualquier persona que tenga más de 24 o 48 horas de fiebre persistente, dolor detrás de los ojos, es dolor retroocular, dolor osteomuscular, pues inmediatamente consulte al servicio de urgencias, porque es muy importante no solamente tomar las pruebas, sino hacer un seguimiento estricto de este tipo de pacientes, porque el dengue es prevenible, o sea, en cuanto a su manejo y digamos, el hecho de que se complique, es prevenible en más del 95%. O sea, si usted hace una intervención temprana, el paciente no tiene por qué llegar a la muerte. Bueno, continuamos con esta entrevista sobre el dengue, este maligno mosquito. ¿Cómo se hace el diagnóstico de dengue? Bueno, es muy sencillo. Realmente la clínica nos orienta muchísimo a tener a tener claro de que es un paciente que sí viene de un área en los últimos 14 días, un área endémica para dengue, y además de eso tiene la sintomatología, pues ya tenemos casi el 90% del diagnóstico, y sencillamente con exámenes serológicos de sangre podemos encontrar que la respuesta de inmunoglobulinas principalmente nos ayudan muy rápidamente, o de PCRs, nos ayudan muy rápidamente a hacer el diagnóstico y obviamente hacer una intervención pronta y rápida. Pero pues es fundamental también estar muy atento a los diagnósticos diferenciales, como te dije, de las otras enfermedades de transmisión por vectores, leishmania, malaria, zika, chikungunya, pero pues van enmarcados dentro del cuadro clínico del paciente y dentro de la zona endémica donde venga previamente. Bueno, ya por terminar, tenemos la última pregunta para el doctor Eric Delgado. ¿Cuáles son las medidas epidemiológicas de prevención de la infección del virus del dengue? Bueno, esto es muy importante, esto es lo más importante, es que en nuestras casas estemos muy atentos de hacer la recolección de todos estos inservibles, de llantas, botellas, matas, etcétera, etcétera, que estén acumulando agua, que estén acumulando, porque en estas reservorios es donde principalmente aguas lluvias, el vector empieza a hacer su ciclo,
pone sus huevos y posteriormente a través de un ciclo larvario finalmente el Aedes sale y empieza a hacer su ciclo de vida como tal. Entonces, hacer la recolección de inservibles, hacer la recolección de botellas, llantas y no permitir el estancamiento de aguas es fundamental para hacer la prevención en la transmisión del dengue en nuestros hogares. Igualmente tenemos que aplicarnos nuestro repelente entre las 4 y las 7 de la noche, que es el horario donde más principalmente puede haber esa picadura y esa posibilidad de transmisión del virus. Y además de eso, utilizar los angeos en nuestras viviendas, revisarlos frecuentemente, que no hayan puntos para por la entrada del vector, principalmente en estos horarios de la tarde-noche, que es donde empieza a haber un aumento de este ciclo o este número digamos, de vectores que empiezan a estar rondando nuestras viviendas. Entonces, estar muy atentos del angeo. En las personas que están enfermas, colocarles el angeo durante su periodo de convalecencia, porque pues en este momento el virus se está replicando y es donde el vector va a llegar a picarlo. Entonces, el utilizar angeos son muy importantes y obviamente ciertos factores que podemos utilizar como la fumigación y esto pues nos puede llevar a que puntualmente podamos hacer una prevención en el momento, no de manera parcial porque muchos de ellos no tienen un efecto postresidual, pero sí son factores que pueden influir en que tengamos minimizar la posibilidad de transmisión, no solamente para nuestras viviendas, sino para nuestros vecinos y para el área cercanas, porque el vector tiene una posibilidad de volar varios metros, ¿cierto? Y de salir de nuestra vivienda e ir a otras viviendas aledañas donde puede haber la transmisión del virus a través del vector. Para finalizar, doctor, ¿de qué universidad egresa usted? Bueno, yo hice mi pregrado en la Universidad del Tolima en Ibagué, hice mi maestría en enfermedades infecciosas en la Universidad Nacional de Colombia, mi posgrado en epidemiología en la Juan N. Corpas, mi posgrado en salud pública en la Universidad del Rosario, y estoy terminando maestría en ciencias médicas en la Universidad de Valparaíso en Santiago de Chile, en Chile. Y ahora, en estos momentos, ¿dónde está ejerciendo su profesión? Bueno, yo soy el jefe de la unidad de epidemiología hospitalaria del Hospital Militar Central aquí en Bogotá. Bueno, gracias al doctor Eric Giovanni Delgado, que estuvo con nosotros en esta entrevista exclusiva hablando sobre el dengue. Él es especialista en infecciones y salud del trópico. Gracias, doctor, por esta invitación especial aquí a través de Estudio Radio TV, canal afiliado a La Voz de América en Washington, los Estados Unidos. Y nosotros estamos acá en el norte de la sabana de Bogotá, Colombia. Gracias. Eres muy amable, muchas gracias y espero que esta información llegue a muchas personas que pueda hacer o contribuir a minimizar la transmisión de la enfermedad. Muchas gracias.